nuestro país le ha dado al mundo grandes poetas. Muchos de ellos son muy conocidos, los estudiamos en el colegio, pero hay otros que no lo son tanto. Hoy vamos a hablar de uno de estos últimos, Rafael de la Fuente Benavides, más conocido como Martín Adán, un extraordinario poeta que creemos debe ser revalorado. Martín Adán vivió una vida singular, alejada siempre de convencionalismos, y fue además un escritor muy precoz. Su obra, La Casa de Cartón, una obra que rompió esquemas en su momento, la escribió en los últimos años de colegio. Martín Adán tuvo grandes amigos como José María Eguren, Estuardo Núñez, José Carlos Mariátegui y José Luis Bustamante y Rivero, que llegó a ser presidente de la República. Todos ellos admiraron en él al gran poeta, pero sobre todo al hombre sensible, diferente. Mario Vargas Llosa dice que Martín Adán fue el único poeta maldito del Perú, y no le falta razón, considerando que Martín Adán pasó sus días entre una habitación del Hospital Larco Herrera y las habitaciones de algunos hoteles de mala muerte en el centro de Lima. Estoy en el mítico Bar Jordano, al lado del Palacio de Gobierno, lugar que Martín Adán solía frecuentar. Y desde aquí les doy la bienvenida a este programa dedicado a él. Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. No es universal, porque es un poeta hermético. Es un poeta al que hay que estudiar los condicionarios. Porque tenía un vocabulario, Martín Adán, un vocabulario extraordinario. Tenemos la leyenda, ¿no es cierto?, que es una forma elaborada de la anécdota, el gran alcohólico, el gran solitario, el gran ingenioso, ¿no es cierto?, el gran limeño, pero ese no es el poeta. Debido a su precocidad y a su particular manejo del lenguaje, además de a su original personalidad, Martín Adán es sello distintivo en la literatura peruana. Su vida bohemia y sus largas estadías en el Hospital Larco Herrera son más conocidas que su poesía de compleja estructura. En este programa trataremos de esclarecer qué hay detrás de la persona y de su obra. Martín Adán no fue un poeta biográfico. Salvo su libro La Casa de Cartón, no existe mayor referencia en sus escritos a su propia vida. Cuando alguna vez le preguntaron sobre la relación entre su poesía y su vida, el poeta afirmó: ninguna. La vida se me impone. La poesía la elijo. Martín Adán nació el 27 de octubre de 1908 en el centro de Lima. Su verdadero nombre fue Ramón Rafael de la Fuente Benavides.
Sus padres fueron Santiago de la Fuente Santolaya, comerciante natural de Pacasmayo, y la limeña Rosa Mercedes Benavides. El matrimonio no prosperó. Santiago de la Fuente abandonó el hogar y se fue a Pacasmayo. Ante esta ausencia, la figura paterna que tuvo el pequeño Rafael fue su abuelo, el médico ginecólogo Rafael Benavides. Era un médico famoso en Lima, era médico responsable en la maternidad, pero además tenía mucho prestigio y era un hombre próspero. Por eso tenía casa en Barranco y tenía su casa propia frente al pasaje de los huérfanos. En la calle Corazón de Jesús, actual cuadra 3 del Jirón Apurímac, donde me encuentro en este momento, nació y vivió parte de su vida Martín Adán, en una casa que era propiedad de su abuelo materno, Rafael Benavides, un distinguido médico de la ciudad. Martín Adán desde chico admiró muchísimo a su abuelo y fue probablemente su principal figura paterna. Ya mayor, él decidió llamarse solo Rafael, en homenaje a él, y no Ramón Rafael, como figuraba en su partida de bautismo. En 1915, la familia se trasladó a otra casa de su propiedad en el distrito de Barranco. 5 años después de esto, Rafael, Martín Adán y su hermano César enfermaron de escarlatina. A Martín Adán de esta enfermedad solo le quedó una cicatriz detrás de la oreja, pero su hermano César lamentablemente murió y este fue un durísimo golpe para el futuro poeta. Años más tarde, en una entrevista, diría que su hermano era menor y tenía una memoria prodigiosa. Nos acompañó 9 años y yo lo necesité toda mi vida. Según algunos investigadores, el poema Aloysius Acker estaría dedicado a su hermano César. Y por ti no llora el perro, y por ti no aúlla la madre, y por ti calla y no se enjuga el sepulturero. Y ninguno es más sordo, y ninguno es más ciego, y ninguno es más ninguno, más yo mismo, sin tú alguno. El tú que soy y que es el sino, el hermano menor, el hermano pequeño. Ya adulto, Martín Adán recordaba a su hermano César como un niño de inteligencia prodigiosa. Ambos pasaron momentos felices en el malecón de Barranco, cuando César recitaba graciosamente y de memoria el sermón del cura. Porque él quería ser como César. César era un tipo, según me dijo él, un tipo muy alegre, muy imaginativo, muy oportuno, con una gran capacidad inventiva que él no tenía. Martín Adán estudió la primaria y la secundaria en el Colegio Alemán entre 1916 y 1926. Varios alumnos de ese colegio se convirtieron en escritores como Xavier Abril, Emilio Adolfo Westphalen y Estuardo Núñez, o en historiadores como Guillermo Loman y Jorge Basadre. El Colegio Alemán tenía muy buena reputación. Muchos de sus profesores eran alemanes que incluso habían combatido en la Primera Guerra Mundial, pero también tenía profesores peruanos como Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez decía que Martín Adán fue su alumno, pero no su discípulo, marcando distancia con el original pensamiento independiente que tenía Martín Adán desde sus años juveniles. Ese colegio congregó en muy poco tiempo personas que luego fueron jóvenes en ese entonces, que luego ocuparon un lugar destacado en la literatura y en la cultura peruana, ¿no? Como los hermanos Salazar Bondi, Alberto Wagner de Reina, filósofo, ¿no?
Sin duda inclinó además a muchos alumnos hacia lo germánico, que les dio una apertura hacia mundos más allá del Perú. Uno de los profesores más importantes que tuvo Martín Adán en el colegio alemán fue el español Emilio Huidobro, que le enseñaba gramática castellana. Él fue una influencia importante para Martín Adán, para su deseo de convertirse en poeta. El colegio alemán tuvo varios locales. Uno de ellos quedaba en la calle Mascarón, actual cuadra 5 del Jirón Cusco. Luego se trasladó a un local en la calle Botica de San Pedro y más tarde a uno en la calle Bolívar, en Miraflores. En estos 3 sitios estudió Martín Adán. El colegio luego se trasladó en los años 60 al local de la avenida Benavides, que seguramente conocemos muchos de nosotros. Esta generación, y ellos siempre le van a rendir un tributo especial a Emilio Huidobro, porque al parecer les inculcó mucho el amor al idioma. O sea, más allá de cuestiones técnicas, les remarcaba la belleza del idioma, ¿no? Rafael se hizo amigo de Estuardo Núñez y de José María Eguren, jóvenes con los que compartía el amor por las letras. A Eguren lo llamaba mi primer amigo literario. Muy jovencito, publicaría sus primeros escritos, nada menos que en la gran revista Amauta. En 1926, Martín Adán comenzó su colaboración con la revista Amauta, dirigida por José Carlos Mariátegui. Allí publicó poemas, artículos, comentarios y adelantos de su obra La Casa de Cartón. Desde muy joven, él participaba en las tertulias literarias que se armaban en la casa de Mariátegui, en la calle Washington. Fue José María Eguren quien los presentó. Y el Amauta quedó impresionado con el agudo sentido del humor y la inteligencia de este joven. Eso sí, Martín Adán nunca habló con Mariátegui de política, porque esos temas no le interesaban. Con él hablaba de literatura y de periodismo. Por esos años, en la revista Amauta, Rafael de la Fuente Benavides adoptó el seudónimo con el que pasaría la historia, Martín Adán. Se dice que Estuardo Núñez le sugirió el nombre de Martín en homenaje al mono de la teoría de las especies de Darwin y que Mariátegui propuso el apellido de Adán como una forma de conciliar a Darwin con el Génesis de la Biblia. Otras versiones dicen que Rafael de la Fuente adoptó este seudónimo porque no quería que su familia estuviese enterada de su actividad literaria. En una entrevista realizada en 1956, el escritor le dijo así a un periodista: tú, por ejemplo, por el apellido que llevas, eres pariente mío, de Rafael de la Fuente Benavides, pero nunca serás pariente de Martín Adán. Yo diría que la adopción del seudónimo Martín Adán es un poco para evitar las cóleras de una familia conservadora, ¿no? Recuerda que los primeros textos de La Casa de Cartón aparecen en una revista, digamos, de izquierdas, entre comillas, como Amauta de José Carlos Mariátegui.
Como la madre del poeta era una mujer dócil, su hermana, la tía Tarsila, había asumido las riendas del hogar. Ella tenía carácter fuerte y era muy católica y conservadora. Como dijo Luis Alberto Sánchez, dentro de ese ambiente católico creció un niño de cuerpo endeble y modales un tanto titubeantes, con todos los atributos del muchacho mimado, hijo único y sobrino de tías solteronas. Bueno, pues, este niño endeble escribiría durante su etapa escolar una de las obras más importantes y vanguardistas de la literatura peruana, La Casa de Cartón. Todo empezó con una tarea encomendada por su profesor de gramática. Era la acumulación de unos trabajos de composición que él tenía que entregarle a su profesor en el colegio alemán para que escribieran anécdotas de su vida cotidiana, los muchachos. Era un grupo bonito, ¿eh? Estaba Ricardo Grau, estaban los hermanos Alarco. Ya bajo el seudónimo de Martín Adán, Rafael de la Fuente Benavides publicó La Casa de Cartón en 1928. Dicen que Martín Adán escribió La Casa de Cartón en los recetarios de su abuelo, que era médico. Se dice también que esta es una novela poética o poesía en prosa. Interrogado sobre esto, Martín Adán en 1980 respondió: no es una novela, es una serie de estampas del barranco de cuando yo era niño. Es una edición que hizo él, pero además una edición que hizo él con mucho miedo, porque es un texto anticlerical en cierta medida para la mentalidad pacata de esa época, ¿no? Y como la tía Tarsila era muy católica y él le tenía miedo, dice, pero esto yo no lo puedo publicar porque ni siquiera con mi nombre, porque mi tía Tarsila me mata. La trama argumental de La Casa de Cartón es muy ingeniosa. El narrador y otros jóvenes ofrecen una percepción adolescente del mundo. Mi primer amor tenía 12 años y las uñas negras. Mi alma rusa de entonces, en aquel pueblecito de 11.000 almas y cura publicista, amparó la soledad de la muchacha más fea con un amor grave, social, sombrío. Tenía 113 páginas, más 9 de prólogo y colofón. El prólogo estuvo a cargo de Luis Alberto Sánchez y el colofón de José Carlos Mariátegui, nada menos. Ambos elogiaron la habilidad de este joven autor. Esta primera edición tuvo escaso tiraje y por lo tanto también escasa circulación. Recién en 1958, cuando se realizó la segunda edición de La Casa de Cartón, el libro se comercializó ampliamente. Además, generó bastantes estudios de interpretación. Y es verdad que hay un tono que unifica todos los fragmentos, todas las secuencias, porque el tono está unido a los personajes que, sin ser parientes ni excepto su hermano, etc., están envueltos en barranco, pues, en una misma locación. Mi tercer amor tenía los ojos lindos y las piernas muy coquetas, casi cocotas. Me consolé de su decisión irrevocable de ser amiga mía después de haber sido casi mi amante, con las 12 faltas de ortografía de su última carta. Si bien fueron pocos los ejemplares de esta primera edición, Martín Adán ganó gran prestigio intelectual en el mundo académico. Ello lo incomodaba,
Recordemos que era apenas un joven de 20 años. La Casa de Cartón, creo yo, más cerca de la poesía que de la narrativa para mi gusto, es más asequible, pero tampoco es un libro fácil. Y en la medida en que es un libro muy fechado, se va volviendo más difícil con cada año que pasa, sobre todo cuando uno mira Barranco y lo que está quedando de él. Mi quinto amor fue una muchacha sucia con quien pequé casi en la noche, casi en el mar. El recuerdo de ella huele como ella olía, a sombra de cinema, a perro mojado, a ropa interior, a repostería, a pan caliente. Mi primer pecado mortal. Un año antes de publicar La Casa de Cartón, Martín Adán había ingresado a San Marcos para estudiar letras y derecho. Al parecer, por presión familiar, el poeta había optado por seguir una profesión convencional, como la abogacía, aunque como vimos, su vocación fue siempre la literatura. Entre 1932 y 1935, San Marcos sufrió un largo receso. Eran tiempos de movilizaciones universitarias y agitación política. El joven estudiante decidió viajar a Arequipa para continuar sus estudios. En la Ciudad Blanca, consiguió un empleo en el Banco Agrario, donde conoció al destacado abogado y futuro presidente de la República, José Luis Bustamante y Rivero. En Arequipa, lejos de la tutela de la tía Tarsila, el poeta se entregó al alcohol. Entonces él se cobija en las cantinas, pues, y le da, por supuesto, rienda suelta a su afición alcohólica, a su sed. Ya había comenzado antes, pero ahí ya se intensifica. En 1934 retornó a Lima. La crisis económica del país y un mal manejo del patrimonio familiar habían provocado la casi quiebra de los bienes heredados del abuelo. Y se ven pues en la imperiosa necesidad de venderlo todo y vender la casa que tenían en Barranco, luego partes del centro de Lima. Comienza a perder sus propiedades, las propiedades del abuelo, las hipotecan, las vuelven a hipotecar, se tiran la plata, pero él no sabía, no se dio cuenta, o era un imbécil, que cuando se hipoteca hay que pagar la hipoteca, pues oye, mensualmente tienes que pagar lo que te presta. En este contexto, el poeta optó por recluirse voluntariamente en el Hospital Víctor Larco Herrera. El motivo aparente era un serio problema de alcoholismo. En realidad, él se aloja en el manicomio. En el año 24, 25, por ahí que se abre el manicomio, era un hotel de lujo. Igual que el puericultorio, era un colegio para niños huérfanos, pero de lujo. Con grandes espacios, con zonas de recreo, con canchas de deportes, y el manicomio era igual. Eran unos pabellones grandes con el instrumental psiquiátrico adecuado, extraordinario. Él vivía en la residencia médica, fue introducido ahí por Honorio Delgado y sí, ese es un tema que a veces nos confrontamos, cómo alguien puede querer vivir ahí, ¿no?
veces internado en el hospital Larco Herrera debido a su adicción al alcohol y a las severas crisis emocionales que ésta le producía. En 1937 se registra su primer ingreso. Allí fue tratado por el distinguido médico Honorio Delgado, quien lo sometía a métodos innovadores que al final nunca tuvieron resultado para tratarlo. El régimen de internamiento de Martín Adán era libre, es decir, él podía salir a la Universidad de San Marcos, podía caminar por Lima, podía incluso alojarse en algunos de esos hoteluchos del centro de Lima que a él tanto le gustaban. Fue sometido muchas veces a tratamientos de desintoxicación, pero sin ningún éxito. Martín Adán tenía un estatuto de paciente singular, ¿no? No era aquel que tenía que pedir un permiso siquiera, ¿no? Podía entrar y salir del Arco Herrera cuando él lo tuviera a bien, ¿no? Y en algunos casos sí se recomendaba, el médico le recomendaba mejor quédate, ¿no? Estamos desintoxicándote, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a veces se iba a algún bar y regresaba en un estado muy lamentable, ¿no? Insultando a medio mundo, qué sé yo, ¿no? El parte médico refiere que estaba deshidratado, a veces con anemia, muy mal alimentado, ¿no? En estado calamitoso, ¿no? Al siguiente día se disculpaba con las enfermeras y se mostraba muy respetuoso. Estando en Larco Herrera, Martín Adán terminó su tesis de lo barroco en el Perú y con ella obtuvo el grado de doctor en letras por la Universidad de San Marcos en 1938. Esta tesis sería publicada 30 años después, en 1968. Con la irreverencia característica de Martín Adán, él consignó como su domicilio para sustentar la tesis el manicomio. Su tesis doctoral de lo barroco en el Perú es un libro muy bueno, muy interesante, lleno de percepciones y de visiones extraordinarias. Es un libro hecho de frases brillantes. Si bien escribió hasta una tesis, parece que esto lo hizo solamente para agradar a su familia. Yo siento que todo eso, toda la parte temprana de sus estudios han sido para beneficio de su mamá o de algunos tíos o de algo. Rafael de la Fuente nunca dictó charlas, conferencias, mucho menos una cátedra universitaria. Más bien, rehuía de todo lo formal. Lo suyo eran la poesía, el bar y la tertulia. Su relación con lo académico es un poco como su relación con lo oligárquico, ¿no? El hombre se siente parte de una casta, ¿no es cierto?, de un grupo de familias, pero casi como algo que le es impuesto desde su apellido, desde sus primos o sus parientes. Porque cuando uno lo mira y mira su conducta, mira sus intereses, sus cosas, tampoco le interesa mucho. En realidad, lo único que le interesa a Adán es escribir poesía y chupar. En 1946, con su libro Travesía de Extramares o Sonetos a Chopin, Martín Adán ganó el Premio Nacional de Poesía. En Travesía de Extramares, no todos, pero casi todos los sonetos son arte poética. ¿Qué es arte poética? El arte poética es decir poéticamente dónde está el arte, dónde está la razón de ser de ese poema, dónde está la inspiración, para decirlo comprensivamente, del poeta. Rápidamente, ¿eh?
tierra del paraíso desandado, región de sombra albar y pie herido, por donde torno del total olvido, ciego gozo, amigose, es siente ideado. ¿Quién entiende eso? Tiene que hacer un análisis estilístico a nivel semántico. ¿Qué significa análisis estilístico a nivel semántico? Tiene que trabajar con diccionarios. ¿Qué cosa es albar? ¿Qué cosa es siente? ¿Qué cosa es diado? Entonces tienes que maltratar el poema para racionalizarlo y escribirlo de nuevo con palabras comprensivas. La rosa es el símbolo que acompaña a Travesía de Extramadres y toda esta experiencia que se da en los límites de la conciencia, diríamos, ¿no? No las cosas cotidianas, sino las cosas que nos ponen al límite, ¿no? Como la muerte, la búsqueda de la divinidad, ¿no? Esas preguntas eternas de la filosofía, ¿no? Hechas con una maestría singular. Pues ninguno venía, la hermosa se dispuso a esperar a lo divino, que no cura de tiempo ni de camino, sino que está esperando, y es la rosa. En 1946, Martín Adán ganó el premio de poesía José Santos Chocano por su obra Travesía de Extramares, sonetos a Chopin, que luego fue publicada en 1950. Para entonces, él ya tenía una bien ganada fama de poeta, pero también tenía fama de bohemio y adicto a la bebida. Dicen que cuando abusaba del alcohol se ponía irascible y poco sociable. Su apariencia era la de un rico venido a menos, un aristócrata en desgracia, aunque él siempre detestó que se le vinculara a los apellidos rimbombantes y a las familias de abolengo. Por ese entonces ya vivía entre su habitación del Hospital Larco Herrera y algunos hoteles de baja categoría del centro de Lima. Por ejemplo, aquí en el segundo piso del Bar Cordano, donde estoy en este momento al lado del Palacio de Gobierno, quedaba el Hotel Comercio, que lo alojó en varias oportunidades. Por fortuna, él siempre tenía a mano su libreta y papeles donde escribir. Y si no los tenía, siempre podía recurrir a las servilletas. A estas alturas, Martín Adán ya era un autor apreciado por la crítica literaria. Sin embargo, lejos de buscar comodidades y tranquilidad, el poeta siguió sumergiéndose en el alcohol y la soledad. Martín Adán fue cayendo en la soledad, se fue construyendo también una soledad y al mismo tiempo se fue haciendo amigo de esa soledad. Cada vez Adán escribe más sobre ella, desde ella, ¿no es cierto? Y busca en ella una especie de salvación. La soledad es una roca dura contra la que arroja el aire. Está en cada pared de la ciudad, cómplice, disimulándose. Me arrojo o me arrojo, sin cesar. Yo soy mi impedimento y mi crearme. Martín Adán no sentía mucha simpatía por la política. Desde que era estudiante universitario había visto alborotos producidos por motivos políticos. Sin embargo, fue amigo de un presidente, de José Luis Bustamante y Rivero. Ellos se habían conocido en Arequipa. Cuando José Luis Bustamante y Rivero asumió el gobierno en 1945, convocó a Martín Adán a una reunión aquí, en Palacio de Gobierno. Martín Adán llegó puntualísimo a la cita, pero se cansó de esperar y le dijo al secretario de la Conserjería: he estado esperando al presidente. Hágale saber que llegué a la cita a la hora acordada.
son las 11 de la mañana y en el manicomio el almuerzo lo sirven a las 12. Así que si tomo el eléctrico ahora mismo voy a llegar con las justas. Y se fue. Bustamante Rivero, por supuesto, se enteró de esto y la siguiente vez que convocó a Martín Adán, le envió la movilidad presidencial oficial para que lo recogiese de Largo Herrera y lo trajese aquí, a Palacio de Gobierno. ¿Qué quería Bustamante Rivero de Martín Adán? Quería proponerle un trabajo. Quería que él se hiciera cargo de sus discursos y de sus papeles. Podría quedarse a vivir aquí, tener 2 secretarias y fijar él mismo el sueldo que le provocase. Imagínense el calibre de esta oferta. Sin embargo, como ya podrán intuir, Martín Adán se negó. Le dio un rotundo no al presidente, diciéndole: estimado José Luis, esto es como pedirle a Belmonte, que era un famoso torero, que regrese al ruedo. Y una vez más, se fue. Martín Adán siguió cosechando reconocimientos de parte de un sistema al cual no se adaptaba. En 1959 fue incorporado a la Academia Peruana de la Lengua. Sin embargo, mientras otros contemporáneos suyos hacían carreras en docencia universitaria o carreras diplomáticas y políticas, el poeta prefirió dedicarse a lo suyo, la poesía y la bebida. Tal vez el valor de Martín Adán es que su porte con la sociedad fue radical, ¿no? No tuvo familia, no tuvo hijos, no se casó, no tuvo un empleo, salvo que no fuera la poesía, ¿no? Martín Adán sobrevivía gracias a algunas rentas procedentes de su maltrecho patrimonio familiar. De igual modo, recibía ganancias por la venta de sus libros de poesía, editados por su gran amigo Juan Mejía Vaca. La recopilación de documentos y poemas de Martín Adán fue obra de Ricardo Arbulú. Juntos habían estudiado en San Marcos y Arbulú sentía una profunda admiración por el poeta. Él trabajaba en la dirección de la biblioteca del Largo Herrera, donde Martín Adán era paciente psiquiátrico, ¿no? Entonces era una suerte de confidente también y de persona que le podía trasladar las cartas a su destinatario, ¿no? Al destinatario que Martín Adán deseara. En los años 60, Martín Adán le pidió a Arbulú que traspase toda su colección a Juan Mejía Vaca. Arbulú cumplió la solicitud parcialmente, pues conservó parte de lo reunido. Estas colecciones, compuestas por diversos documentos y papeles del poeta, se conservan en la Universidad Católica y la del Pacífico. En 1961, Celia Pasquero, colaboradora de Jorge Luis Borges, le solicitó al poeta, a través de una carta, que le enviase un escrito autobiográfico para que ella pudiera publicarlo en un artículo en el diario La Nación de Buenos Aires. Martín Adán le respondió con un extraordinario poema, al que tituló Escrito a ciegas. ¿Quieres tú saber de mi vida? Yo solo sé de mi paso, de mi peso, de mi tristeza y de mi zapato. ¿Por qué me preguntas quién soy? Si quieres saber de mi vida, vete a mirar al mar. No, no soy el que busca el poema, ni siquiera la vida. Soy un animal acosado por su ser, que es una verdad y una mentira.
3 años después, en 1964, Martín Adán publicó La mano desasida, que era un canto coral a Machu Picchu. Gracias a este magnífico poema, ganó el Premio Nacional de Poesía. El Machu Picchu, pues esa es la arquitectura, hermano. Esa es la arquitectura. Pero tú, Machu Picchu, que sabes todo y no sabes nada, háblame, cuéntame, dime de lo que pasa, aunque no sepas decirme nada. Ay, Machu, es terrible, es terrible. Esa es la arquitectura, que en realidad la arquitectura es adiosa. Y toda mi vida, no saber cómo estar en este mundo y no saber qué hacer con la maravilla. Tú, piedra, tú, sé mi vida. Tú, dura conmigo en este mundo. Tú, sé mi poesía. En 1975, Martín Adán publicó su último libro, Diario de Poeta. Por esos años, se había mudado del Hospital Larco Herrera a una casa de reposo. Por otro lado, los reconocimientos seguían llegando. En 1976 ganó el Premio Nacional de Cultura y en 1980 se editó su obra poética con el auspicio del Banco Continental. Para ese entonces, ya Rafael de la Fuente era un anciano con serios problemas de salud, quien, para sobrevivir, escribía una columna en el diario La República, llamada El humano que está solo no es el único humano verdadero. En enero de 1984, Martín Adán fue ingresado algunos días en el Hospital Santo Toribio de Mogrovejo. Allí le practicaron una operación a la vista. En abril de ese mismo año ingresó en el Hospital Loaiza, donde fue tratado por problemas renales. Ya tenía más de 75 años, su salud estaba francamente deteriorada. El 30 de abril de 1984 fue trasladado a este lugar, donde me encuentro en este momento, al Centro de Atención Residencial Ignacia Rodulfo, viuda de Canevaro. Y aquí permaneció hasta enero de 1985. Este lugar había sido inaugurado en el año 1982. En estos momentos finales de convalecencia, el poeta fue entrevistado por los periodistas Mario Campos y Delia Sánchez. Campos conoce a Martín Adán, ¿no? Lo trata con cierta familiaridad, está enterado de su poesía, está enterado de su valía, sabe con quién está hablando y le hace las preguntas que le tiene que hacer. Y se desenvuelve el autor con comodidad, ¿no? En un momento hay malestar, por ahí alguna pregunta, pero yo creo que le hace las preguntas que él desea. A veces da la sensación que Martín Adán dirige la entrevista, le va dando las respuestas para que él le formule las preguntas que siguen. Hay esa sensación, o sea, hay esa complicidad, ¿no? Aquí, el poeta dio una de sus pocas entrevistas. Fue a la periodista Delia Sánchez. Ella contó que lo encontró en una habitación oscura llena de papeles, de periódicos, de cuentos de Abraham Valdelomar y de ensayos de José Carlos Mariátegui, que él leía con la ayuda de una potente lupa grande. En esa entrevista, el poeta fue bastante coherente, sin embargo, ya se acercaba el final de su vida. En esa entrevista, casi póstuma, el poeta lamentó no haber tenido hijos y le aconsejó a la periodista casarse con su madre. No vaya a ser que se quede con esa terrible agonía llamada soledad. Trasladado nuevamente al Hospital Loaiza, Rafael de la Fuente Benavides falleció el 29 de enero de 1985 a las 10:45 de la noche. Varios testimonios afirman que su deceso se produjo debido a un paro cardíaco. Sobre la muerte,
el poeta ya había reflexionado en sus llamados poemas Underwood. El mundo me es insuficiente. Es demasiado grande y no puedo desmenuzarlo en pequeñas satisfacciones como yo quiero. La muerte es solo un pensamiento, nada más. Nada más. Y yo quiero que sea un largo deleite, con su fin, con su calidad. Luego de su muerte, aumentó el interés por su obra en el extranjero. En el Perú, leer, pero sobre todo conocer la obra del genial Martín Adán, es una asignatura pendiente. Creo que es un poeta muy querido, muy apreciado. La prueba es que a lo largo de los últimos 30 años siempre ha tenido algo muy parecido a un éxito editorial. Sin embargo, esta es una poesía difícil, que yo sospecho que tiene más seguidores que lectores. ¿Y por qué digo todo esto? Porque siento que también es un poeta no desentrañado, es un poeta que en el país no hemos terminado de conocer. Imagino que, como yo, ustedes deben haber quedado también fascinados con la vida de Martín Adán, este extraordinario poeta de la talla de Vallejo o de Guren, que son muchísimo más conocidos. Casi al final de su vida, una periodista le preguntó a Rafael de la Fuente Benavides si creía que Martín Adán era un gran poeta. Él dijo: la crítica es la que lo cree. Yo creo que es un versero. El investigador Luis Vargas Durán encontró un cuadernito donde Martín Adán apuntaba sus notas, pensamientos, en fin. Y encontró que en 1961 él escribió unas palabras que demostraban su amor por el Perú. Decían algo así como: yo no juzgo el Perú, sino lo amo. Nací de él y para él, como el hijo para con el padre. Mi destino es el suyo. Bonito, ¿no? Espero que hayan disfrutado de este programa. Nos vemos en la próxima.